La semana pasada, en un contexto atravesado por la ola inflacionaria generada por las corporaciones que monopolizan la distribución y venta de productos alimenticios, los trabajadores bancarios efectivizaron un paro de actividades por 24 horas ante la negativa de la patronal bancaria de tomar en cuenta para la recomposición salarial del gremio los datos del índice RAE que toma como base el Banco Central para este propósito. Las arduas negociaciones continuaron en la última semana, pero para poder conversar sobre el devenir de la lucha y por la recomposición salarial del gremio de los bancarios, estamos comunicados justamente con Claudio Bustelo, secretario de prensa de la Asociación Bancaria. ¿Qué tal, Claudio? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Jorge, ¿cómo estás? Bien, contanos, fue bastante complicado esta vez, o sea, fue una paritaria en un contexto muy difícil. ¿Por qué no nos contás a nuestra audiencia las razones por las cuales se vieron obligados a llevar a cabo medidas de acción directa a nivel nacional la semana pasada por 24 horas? Sí, así es, la verdad fue bastante complejo este año, bueno, hubo medida de por medio, muchas negociaciones, se hizo bastante largo. Nosotros la primera, digamos, propuesta formal que teníamos de los bancos era una cifra que no colmaba nuestra expectativa, como vos dijiste, la idea nuestra basarnos en el REM, que es el relevamiento de expectativa de mercado de Banco Central, que los mismos bancos informan a través de sus especialistas las distintas proyecciones inflacionarias que esperan a lo largo del año. Bueno, eso daba más o menos un 60% de promedio, por eso que ese era el número que tanto hacíamos hincapié. La oferta que teníamos era de un 55, pero a su vez eran 7 cuotas, con lo cual si sacábamos la cuenta perdíamos prácticamente en todas las líneas de poder adquisitivo. De los 12 meses del año había 7 que estábamos quedando abajo de la inflación. Entonces, más allá que nos separaban 5 puntos, que muchos decían, ay, pero 5 puntos no es tanto, no es nada, realmente no era solamente los 5 puntos, que tampoco tiene que ser ni un punto, no sé, la idea es justamente empatar o ganar la inflación. Nuestra meta siempre es ganarle a la inflación, pero bueno, en este caso estábamos perdiendo, ni empatando ni ganando. Por ese motivo se convocó un paro que se hizo la otra semana con un altísimo acatamiento. La verdad que nos sorprendió, superó toda nuestra expectativa porque era el primer paro en pandemia, justamente no sabíamos cómo iba a resultar. La marcha fue masiva ante un microcentro que estaba el poner prácticamente vacío con toda la gente de teletrabajo. Realmente se sumaron muchísimos compañeros. Cuando veníamos bajando por Corrientes había 6 cuadras de colas, y eso de Corrientes ancha, eso nos da una expectativa, nos marca, mejor dicho, una realidad de cómo fue esa movilización y el grado de descontento que había, ¿no? Porque esto nos manifestaban los compañeros en todo momento. Bueno, fue verdaderamente, Claudia, una pulseada muy importante, más teniendo en cuenta que es uno de los gremios que de alguna manera se convierten en una etapa como la actual en referentes. Ahora, lo increíble es con el nivel de ganancia que tienen los bancos, en que hasta le prestan dinero al gobierno a un interés muy alto. ¿Cuáles eran los fundamentos que ellos daban para trabar tanto la negociación y plantear el tema de las cuotas? No, la verdad que fundamentos no había. Cuando Sergio Palazzo exponía nuestros fundamentos, justamente argumentando el pedido y por qué se basaba nuestro pedido en esos números, prácticamente no había respuesta, ¿no? Eso se planteaban casi hasta caprichosamente, te diría, en un 55, y sobre todo quizás con la banca pública había un poco más de diálogo, había un poquito más de acercamiento, pero la banca privada era la que estaba más inflexible en estos puntos. Nosotros obviamente pusimos sobre la mesa todos los datos que tenemos, o sea, más allá de lo que es el REM que te comentaba antes, la ganancia de los bancos, el aumento de comisiones de los bancos que tuvieron en el último tiempo, que fue entre un 60 y un 180%, la distribución de utilidades que inclusive autorizó Banco Central, que ascendía a 121.000 millones de pesos. O sea, no estamos hablando de, como siempre decimos, de una pyme, de un comercio que estuvo parado en la pandemia y prácticamente pudo facturar. Los bancos siempre tuvieron movimiento, quizás no ganaron como estaban acostumbrados, pero históricamente los bancos en ninguna crisis pierden, y esto no era la excepción. Entonces justamente con esos datos sobre la mesa nos paramos argumentando nuestro pedido. No era un capricho, ni el paro tampoco fue un capricho, simplemente queríamos que se reconozca la inflación, que los trabajadores no pierdan por adquisitivo, que es siempre nuestra meta en cada paritaria, entre otras cosas, ¿no? Porque sabemos que también aparte de lo que es salarial hay otros puntos que se piden, ¿no? Como en este caso fue lo de teletrabajo, lo de la guardería, que también salió y finalmente se pudo acordar. Bien, Claudio, contanos entonces, la paritaria se cerró con un 60% o un 59% de aumento, pero aparte, ¿en qué situación quedaron los salarios? Por ejemplo, un empleado bancario que entra a laburar ahora, ¿con qué salario entra? ¿Cómo es la situación?
Bueno, hoy un salario que entra, digamos, un trabajador que ingresa a trabajar a un banco cualquiera, el nivel inicial está con la participación en ganancias, que es un ítem que cobramos siempre, que son cerca de 4.000 y pico de pesos, estaría en un inicial de 164.010,33. Eso es entrando hoy, 6 de mayo. Pero a su vez, en el caso que el trabajador, en el último tramo, que es cuando justamente tenemos el 60%, estaría cobrando cerca de 200.000 pesos, 195.687. Porque esto fue un acuerdo que se hizo en 4 tramos, contempla la inflación, contempla todo lo que estamos pidiendo nosotros y quedando justamente arriba, según nuestro criterio, de la inflación en todo momento. Asimismo, si esto se llega a disparar, los índices inflacionarios se eleven, por supuesto hay 2 cláusulas de revisión que también se pusieron para los meses de octubre y noviembre, que justamente contempla también evaluar el proceso inflacionario y bueno, si nos quedamos cortos o no con este acuerdo. Bien, Claudio, ¿esa cláusula qué es? Cuando supera qué porcentaje en el año la inflación para que se vuelva a sentarse a discutir. No, simplemente quedamos que en octubre, que es cuando termina el último tramo, nos sentamos a evaluar el proceso inflacionario y ahí evaluaremos. Si obviamente nos quedamos cortos con el número, se pedirá un ajuste y se hará toda la previsión correspondiente. O sea, las cláusulas son concretamente en octubre y en noviembre. En octubre es el último tramo que ahí completamos el 60% y ahí vamos a ver cómo viene la inflación hasta ese momento. Claramente, si es más de 60, vamos a pedir un ajuste y si la expectativa inflacionaria en ese momento también supera los 60, obviamente también pediremos un ajuste. Vamos a evaluar todas las condiciones macroeconómicas de ese momento y cuando ahí nos sentaremos y empezaremos de cero. La idea claramente es, nadie quiere que haya inflación, ojalá que eso se estabilice, que se normalice todo y se tranquilice y no tengamos que pedir ningún ajuste, pero justamente como siempre decimos, no estamos dispuestos a perder poder adquisitivo y en el caso que esto haga falta, por supuesto se va a pedir un nuevo ajuste salarial. Bien, Claudio, también es importante destacar que es hasta octubre, o sea que en realidad en octubre se va a plantear un monitoreo de cómo están los factores, los distintos indicadores económicos para ver si se plantea una recomposición o no, como ojalá que no, o sea, ojalá que todo, como bien decís vos, se normalice. ¿Qué balance por último haces de esta lucha? Porque realmente ha tenido que salir la gente a la calle, ha tenido que presionar y ganar esta pulsión para conseguir esto. ¿Qué crees que en el común de los trabajadores bancarios ha quedado el balance de esta experiencia paritaria? Bueno, por supuesto el balance hoy es positivo, la gente nos acompaña, tanto nos acompañó en las marchas y en los paros y en las medidas que hicimos, como también ahora que se acordó, la verdad creo que es un buen número, colmaba las expectativas que estamos necesitando todos los trabajadores bancarios, que simplemente era que se ajuste nuestro salario y no perder contra la inflación. Sumamente es positivo el balance y bueno, obviamente esto habrá después que evaluarlo, como siempre decimos, hay que ver el final de la película, no los tramos. Históricamente siempre bancaria quedó arriba en todas las paritarias que hubo en el último tiempo de la inflación y eso es un poco lo que apuntamos y seguimos apuntando. Creo que el balance es muy positivo, la gente acompañó, estuvo con nosotros en el momento que había que estar. No es fácil hacer una medida volviendo de una pandemia, como no había mucha expectativa de cómo se iba a parar, de qué manera se iba a hacer. Los bancos mismos hasta, creo que fue una medida de prueba para ellos mismos ver hasta qué punto había un cierto acatamiento. No, era muy difícil controlar el tema de los teletrabajadores, no hay mucha gente que está en trabajo virtual y parar ahí a veces es complicado y realmente la gente paró, no solamente que paró, sino que también vino a la marcha y se sumó a la movilización, por eso fue tan contundente y tan masiva esa marcha que hicimos el mismo día del paro. El balance es positivo, ojalá que esto no vuelva a pasar, ojalá que cada negociación que haya y con los datos sobre la mesa podamos entendernos sin llegar a ninguna medida. Nadie quiere hacer una medida extrema como es un paro y de hecho justamente en la última negociación salarial que el último día que fue cuando acordamos, también al principio al no haber acuerdo y estar la cosa media tensa, también hasta se deslizó la posibilidad de hacer un nuevo paro la semana siguiente. Por suerte no hizo falta, por suerte los bancos entraron en razón y bueno, se firmó un poco lo que estábamos pidiendo, que era contemplar todos estos niveles inflacionarios y no quedar bajo la inflación en base a las cuentas y los datos estadísticos que teníamos. Bueno, Claudio, te agradecemos de trabajo y vida cotidiana, siempre tenés una actitud muy abierta con nosotros y bueno, y felicitaciones y seguramente nos seguiremos comunicando por otras cuestiones. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias a ustedes, abrazo grande, Jorge.